Qué maravilla el internet por satélite. Ahora tengo una página web para hacer las reservas en línea. Las habitaciones, el comedor, todos los ambientes tienen Wi-Fi. Y el hotel siempre está lleno. ¡Qué belleza de internet, oiga! Promociono mi ganado por el Instagram, por el YouTube y el Skype. Pido la vacuna y los alimentos por el internet. Ahora tengo más tiempo para estar con la familia, diga usted. Qué bueno es el internet por satélite. Cada día hablo con mi hijo que estudia en Santa Cruz y con mis comadres y compadres que viven en Potosí y Cobija. Ahora estamos más cerca que antes. Internet por satélite. Agencia Boliviana Espacial, nuestro espacio. ¿Qué en relación a la deuda externa y a las relaciones del gobierno con el Fondo Monetario Internacional? Nosotros en Conciencia de Patria lo hemos dicho en nuestro programa de principios, es necesario o la condonación o finalmente la moratoria de la deuda externa. La condonación sería lo ideal para todos los países del tercer mundo, para tener un mundo más justo. Y finalmente la moratoria de unos 30, 50 o 100 años finalmente, como dijo Mikhail Gorbachev en alguna declaración, frente incluso al presidente norteamericano Ronald Reagan. ¿Qué haría Conciencia de Patria en el caso de ser su voto indispensable en el Parlamento para evitar un empantanamiento, suponiendo que no estuviera en chance de ocupar la presidencia de la República? ¿Votaría por alguna de las fuerzas en disputa? Si se diera esa situación, nosotros nos abstendríamos de todas maneras. No votaríamos por ninguna de las tres fuerzas. Frente a un posible empantanamiento, nosotros entregamos a ustedes los 11 votos de Conciencia de Patria para que se elija un presidente de la República. De tal suerte que se llegó a la elección del presidente de la República en ese entonces. El licenciado Jaime Paz Zamora se hizo cargo de la presidencia, empeñó su palabra junto al general Banzer que nosotros administráramos Coro de Paz durante el tiempo que dure el mandato presidencial de 4 años. Lamentablemente ninguno de ambos honraron su palabra y al cabo solamente de los 3 meses Conciencia de Patria comenzó a sufrir una serie de presiones. No fue una posición cómoda, porque si bien nosotros viabilizamos la elección del presidente, pedimos que se nos brinde la posibilidad de servir al pueblo de La Paz y a cuidar los medios de comunicación social. De tal suerte que si nosotros hubiéramos querido realmente estar cómodos, hubiéramos hecho cogobierno y hubiéramos participado en un gran acuerdo con la inclusión de Condepa. Eso nosotros desde el principio dijimos no. Una carta de oro de Condepa parece ser su esposa Mónica, y esto por lo que ha significado el lanzamiento como figura pública de ella a su lado. ¿Usted considera la posibilidad de que Mónica Palenque pueda ser la candidata de Condepa? Puede ser. Ella es una mujer muy dedicada a su trabajo, tiene una vocación de servicio al pueblo, pero el partido lo dirá. Nosotros tenemos instancias democráticas, el partido elegirá al próximo candidato o candidata a las elecciones de 1993 en la Alcaldía Municipal de La Paz. ¿No le tiene miedo a Max Fernández? No. ¿Por qué habría de tenerle miedo a Max Fernández? Como candidato. Por la cerveza. Como candidato. Bueno, la cerveza cualquiera lo marea, ¿no? ¿Usted no cree que Max Fernández pueda tener la posibilidad de copar un electorado potencialmente importante para ustedes en el sector del interior? Muy legítimo. Cualquier dirigente político puede ir adelante. Pues nosotros no somos un partido inmediatista. Yo le digo, somos de aquí para los próximos 20 años. Vamos a estar seguramente frente a Max Fernández, hemos estado frente a Banzer, frente a licenciado Paz Zamora, hemos estado frente a Gonzalo Sánchez de Lozada, en fin, hemos compatibilizado algunas cosas, lo propio ha de ser con el señor Max Fernández. Quisiera decir casi al final de esta entrevista que el otro día cuando estuvo acá en esta misma mesa don Gonzalo Sánchez de Lozada, yo entiendo que él sí ha logrado una verdadera mayoría de edad porque ha reconocido que en el pasado ha estado un poco alejado del pueblo y que ahora, además del cura que escucha las confesiones, él también quiere un poco escuchar al pueblo. No saben lo importante que es escuchar al pueblo, atenderlo, conocer sus necesidades, sus preocupaciones, sus penas,
sus pequeños problemas, que para ellos son grandes problemas. Creo que estamos transformando la forma tradicional de hacer política y vamos a aprender los políticos a escuchar a nuestro pueblo, a incluso escuchar sus recomendaciones y hasta sus riñas, porque el pueblo tiene todo el derecho de llamar la atención a los conductores del acontecer político. Planteándole como primera pregunta una opinión inicial. ¿Qué significa para usted y qué significa para su partido el resultado del 1 de diciembre? Bueno, estas últimas elecciones han sido altamente significativas para Condepa. Ustedes bien saben lo crueles que son con nosotros los analistas políticos que están en los diferentes partidos políticos. En principio decían que esta es una fuerza sentimental, que lo siguen al compadre porque pobrecito de él. Después decían que se trata de una fuerza prebendal, que el compadre les regala lentes en su tribuna libre. Y en fin, una serie de análisis de lo más desafinados. Ha demostrado Conciencia de Patria en estas últimas elecciones que es una fuerza política, es una institución política. Y sin duda alguna, luego de un profundo análisis, Conciencia de Patria no ha lanzado como candidatos en estas últimas elecciones a los símbolos partidarios. Nosotros, como una institución política de las características de Condepa, tiene símbolos partidarios, un fuerte liderazgo. Así ha surgido Condepa, el pueblo ha elegido, el pueblo ha dado un mandato y como emergencia de ese mandato hay símbolos partidarios. Ninguno de los símbolos partidarios han sido candidatos. ¿Quiénes son los símbolos partidarios a su juicio? Remedios Loza, Mónica Palenque y yo mismo como jefe nacional. Ninguno de ellos ha participado en las elecciones. Había que probar si realmente éramos una institución política, si habíamos podido conformar una institución política con ideología propia, con posición tomada, y quisimos ver si realmente la población, la ciudadanía, advertía en Condepa una institución seria, responsable y patriótica. De tal suerte que elegimos un candidato aquí en La Paz y otro candidato en el Alto. Y los resultados son para nosotros altamente positivos. Porque, sin duda alguna, y a partir de ahora, la ciudadanía tiene un instrumento en Conciencia de Patria que ha demostrado seriedad, responsabilidad, madurez, y en el poco tiempo de vida que tiene, que además ha sido intenso en la actividad política, no ha permitido la condenatoria a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ha estado muy interesado en la aplicación de la revolución moral. Condepa, creo que a partir de estas elecciones, ha mostrado al pueblo de Bolivia su mejor buena voluntad para poder construir una patria mejor definitivamente. Un analista político hizo un muy interesante análisis sobre el fenómeno Condepa, decía, Condepa termina donde termina el mundo aymara. Él está equivocado, no puede ser. No se puede poner fronteras de ese tipo en el país. Estamos en este momento hablando de los países continente y no podemos fragmentar al país como esta persona quiere hacerlo. No, aquí hay posiciones políticas, aquí hay posiciones políticas doctrinarias que tienen que imponerse no solamente en el oriente, o en el centro o en el altiplano. Si fragmentamos hacia el país estamos obrando irresponsablemente. Esta es una nación de 1.100.000 kilómetros cuadrados. Es una nación, parte de un continente. O sea, hay quienes van más allí del tema nacional, sino para convertirse en un país latinoamericano. Entonces, si vamos a decir solamente está dividido entre el occidente, el oriente, eso definitivamente nosotros lo rechazamos. Y vamos a imponer poco a poco, sin duda alguna, con cierta lentitud, pero la posición política doctrinal de Condepa, el sustento ideológico que cuenta, se ha de imponer en el transcurso de los próximos meses. La población lo ha de entender como lo está entendiendo Potosí, como lo está entendiendo Oruro, Cochabamba, está comenzando a interesarse por el modelo productivo de desarrollo endógeno, quiere saber qué es
La revolución moral la está también advirtiendo, y finalmente la democracia participativa, que es una tesis de Condepa, es toda una tesis. Esa democracia participativa la población poco a poco la va a entender, y nosotros tenemos que enviar a los ideólogos de Condepa para que además la expliquen en qué consiste la democracia participativa. El poder desgasta. Conciencia de Patria ha jugado una doble situación: oposición en el ámbito nacional, pero gobierno en el ámbito municipal, tanto en La Paz como el Alto. ¿Qué después de estos años de la experiencia de administrar un gobierno municipal? La relación de compadre Palenque con el pueblo boliviano es muy estrecha, es una relación de identidad, de ahí la fortaleza de esa relación, que va a perdurar durante muchos años, a no ser que yo cometa un crimen o venda a la patria, una cosa así. Es una relación cultural muy fuerte entre nosotros. Para quienes conocen en profundidad el proyecto condepista, están obligados a conocer la idiosincrasia del pueblo alteño. ¿Quién es el hombre que habita el Alto? ¿Es un urbano aymara? ¿Es un quechua relocalizado? ¿Es un cochabambino que llegó a la ciudad de La Paz en busca de solución a sus problemas? ¿Es el Alto una ciudad pluricultural, multiétnica y multilingüe, desde el punto de vista de las culturas bolivianas? Si no logramos comprender en su verdadera dimensión la diversidad en el Alto, vamos a tener problemas. Por eso Condepa tiene como postulado fundamental la unidad en la diversidad. Eso que parece muy bonito de multiétnico, pluricultural, multilingüe, debemos practicarlo. Y practicarlo en el Alto, todavía no lo hemos comprendido. Hay vastos sectores de la población que no lo han comprendido. Incluso llegan al extremo de no comprender el rol que está jugando Condepa en este proceso. Mucho peor podríamos exigirles que comprendan el rol que Condepa ya cumplió durante sus primeros 2 años de vida. Condepa se convirtió en el amortiguador social. Conciencia de Patria ha cambiado o está cambiando el destino del país, que usted mismo está en la capacidad de cambiar el destino del país. Mire, creemos que hemos logrado un gran entendimiento, por lo menos, entre parte de los bolivianos. Estamos construyendo el arco de la concertación que en la primera entrevista que usted me hizo, el 89, en en abril 1989, a pocos meses de la verificación de las elecciones, ese arco de la concertación. Es tiempo de la reconciliación en Bolivia. Han pasado los 500 años de luz o de oscuridad y de amarguras. Han pasado esos 500 años. El 21 de junio de 1992, lo dice Carlos Milla, el arquitecto peruano, ha terminado los 500 años de sombras y de oscuridad. Ese día ha comenzado el 10º Pachascuti, el tiempo de la luz y de la esperanza, el tiempo de la reconciliación y el trabajo, porque la cultura inca es cíclica, tiene 500 años de explotación y de oscuridad y 500 años de luz y esperanza. Estamos en los 500 próximos años de la luz y de la esperanza. Por eso creemos que Condepa va a jugar todavía un rol mucho más importante y protagónico en la reconciliación de los bolivianos. El de hacerles entender que somos hermanos, que vivimos bajo un mismo techo, que tenemos la obligación de mirarnos frente a frente, de apreciarnos, que tenemos la obligación de construir un país diferente, un país más justo, un país de productores, un país que resuelva sus problemas con mente propia,
Un país al que nosotros ya lo hemos llamado en nuestra original campaña proselitista la Nueva Bolivia. ¿Cómo compatibiliza el Estado en una sociedad moderna que está en lo económico muy condicionada por la economía de mercado? Nos tenemos que acomodar a los tiempos, pero yo considero a un país, o sea, pienso que el Estado debe jugar un rol director. Tiene que ser un Estado solidario, tiene que ser un Estado comprometido con el engrandecimiento del país, con su potenciamiento. Por eso en algunas conferencias, en algunos foros digo que deberíamos comparar al país con una gran orquesta sinfónica. Esa es un poco mi utopía personal, si usted me la permite. Por favor. Una gran orquesta sinfónica, los chelos, la batería, el oboe, los vientos, el arpa, el piano, en fin, todo listo para ejecutar. Un gran director, un señor director, que además toca todos los instrumentos. ¿Carlos Palenque? No, no precisamente. Es mi utopía. ¿Cómo debe funcionar, digo, el país? Una gran orquesta sinfónica, un director, que es el Estado en este caso, el resto de los músicos serían los empresarios, los trabajadores, los campesinos, los empleados, en fin, todos. El director comienza la ejecución de la ópera y todos tocan en forma armónica, pero el Estado es el director. En la eventualidad de un gobierno de Condepa, ¿ustedes continuarían el proceso privatizador de todas aquellas empresas que están en áreas no estratégicas de la economía? Sí, evidentemente. Y algo más. Aquellas empresas deficitarias sufrirían también serias transformaciones en el gobierno condepista, porque creemos que el gobierno, o el Estado condepista en este caso, debe ser un Estado altamente eficiente para la productividad. No vamos a cerrarnos a la inversión extranjera, que vengan. Tenemos un vasto territorio donde se puede explorar petróleo. Hay que hacerlo. Ahí tenemos el norte paceño donde hay petróleo. Que vengan las compañías norteamericanas, inglesas, australianas, en fin, que vengan. ¿Eso elimina el concepto de lo que se llaman reservas fiscales? Por supuesto, por supuesto. Pero nosotros tenemos lugares donde vamos a cuidarlos y además donde ya el Estado ha invertido, porque ha invertido mucho dinero en exploración. Y cuando se está explotando se dice, no señores, esto va para la empresa que vendrá de los Estados Unidos. No. Que las empresas norteamericanas o extranjeras inviertan en el país. Estamos abiertos a ello. ¿Qué diferencias cualitativas, si las ve, encuentra entre el gobierno del doctor Paz Estenssoro y el gobierno del licenciado Paz Zamora? Ambos sobre la paraguas, digamos, del 21060. Mire, yo creo que el gobierno del doctor Paz ha logrado con valentía encarar el tema de la hiperinflación y el tema de las subvenciones. La aplicación del modelo del ajuste estructural ha sido difícil para ellos, pero encuentro que han sido desalmados con el pueblo en su conjunto. Se han beneficiado pequeños grupos solamente. Ahora, el actual gobierno ha continuado con la misma forma de actuar, pero quizás un poco más temerosos, porque además durante el gobierno del doctor Paz, los organismos de financiamiento aplaudían a quienes aplicaban los ajustes estructurales de la forma como lo hizo el doctor Paz. Su actual compañero de fórmula, Ivo Kulgis, ¿podría ser un intento de respuesta de decir sí, es verdad, pero ahora nos hemos conseguido otra florcita que nos va a ayudar a crecer en la zona del oriente boliviano? Ivo Kulgis, mi compañero de fórmula, es un empresario productor. Es mi amigo de hace muchos años atrás. Hemos viajado con él, él me ha invitado a sus propiedades, he disfrutado de la producción cruceña
he disfrutado del trigo que se siembra en Santa Cruz. Él es productor de trigo, es productor de sorgo, es productor de algodón, de maíz, en fin, pero lo que más me encantó ver los trigales rubios, decenas de hectáreas, y comprobar que el pan que comen los cruceños es pan del trigo que se siembra en ese bendito suelo. Uno de los temas fundamentales de discusión hoy es qué se hace con la tierra de la reforma agraria. Hay quienes sostienen desde una perspectiva liberal que el campesino debiera tener derecho a vender la tierra, a desprenderse de ella si la necesita para una inversión o a vender una parte para hacer productiva la otra. Y hay otros sectores, el MBL por ejemplo, que dice no, si vamos por ese camino, volvemos al latifundio, volvemos a los terratenientes y transformaremos a los campesinos nuevamente en trabajadores asalariados, que es lo que no se quiere hacer. Nosotros creemos que tiene que haber una segunda reforma agraria. Que no se puede vender las tierras de los campesinos, que es un problema cultural. Es decir, que un campesino no tiene derecho, no tendría derecho a vender tierra que es suya. Definitivamente no, no, porque es un problema de tipo cultural. Entonces, que vaya de pronto a una comunidad campesina altiplánica, una persona comprándose las tierras de uno de los hermanos que ha heredado, digamos, 20 hectáreas, puede provocar enfrentamientos. Y los bolivianos tenemos que evitar los enfrentamientos. El concepto de los territorios indígenas es un concepto que CONDEPA ampliaría, que CONDEPA defiende los territorios indígenas, por ejemplo, para etnias como los chimanes. Nosotros no estamos de acuerdo con los territorios indígenas, y eso lo he hecho conocer una y otra vez, porque ese es el apartheid. En los Estados Unidos hay territorios, ¿no? Se los cierra a los apaches. Se conocía como reservaciones. Las reservaciones de... Y yo se los he dicho a los indígenas varias veces. Mi lucha de 25 años ha sido contra la discriminación. Los bolivianos, los seres humanos, los argentinos, peruanos, somos todos iguales ante los ojos de Dios. Y eso está en la Biblia. Y aquí en el país, los bolivianos somos todos iguales ante la constitución política del Estado. No podemos dividir el país en pequeñas naciones. Bolivia es una sola patria. Y aquí vamos a vivir gringos, negros y cusillos, como decía mi abuela. Uno de los objetivos básicos del programa y de las ideas que CONDEPA defiende es el consenso, la unidad, el diálogo. ¿Cómo ha sido posible llegar a un punto de ruptura tan duro con Max Fernández y la UCS, que ha conducido a ambos partidos a un casi camino sin retorno, aunque en política nunca hay camino sin retorno, pero realmente los niveles no se conocían en el pasado, en anteriores campañas electorales, incluso los que sostuvieron Gonzalo Sánchez de Lozada y Hugo Banzer no llegaron a un juicio como el que intentó hacerle don Max Fernández a usted. Bueno, porque este es un caso realmente singular. Este programa de lo increíble debería llevarlo para difundirlo en el mundo entero. Tenemos un candidato a la presidencia que está totalmente desubicado. Yo le he dicho públicamente al señor Fernández que busque la orientación de un psiquiatra. Es bueno, porque resulta que primero el enjuiciado fue un periodista cochabambino, después un periodista paceño, después un periodista potosino, luego fui yo amenazado de juicio, ahora es Gonzalo Sánchez de Lozada. En fin, no es así como tenemos que comportarnos pues, los políticos y sobre todo los hombres públicos. No podemos hacerlo. Pero en cuanto al enfrentamiento entre UCS y CONDEPA, no existe tal enfrentamiento. ¿Qué espera Carlos Palenque de estas elecciones? Espero el triunfo del pueblo de Bolivia, porque durante estos últimos 4 años le hemos demostrado a los bolivianos honestidad, capacidad en el trabajo, entrega, amor a la patria, fanatismo en el combate contra la corrupción, contra la pobreza, fanatismo en el deseo de lograr una Bolivia productiva,
fanatismo en el culto al trabajo, que queremos transmitirlo directamente a nuestro pueblo, que se está convirtiendo lamentablemente ahora en solo un pueblo de consumidores y pequeños comerciantes nada más. Espero de los bolivianos el apoyo para que podamos construir una patria mucho mejor. Está claro que para usted el triunfo del pueblo de Bolivia es sinónimo del triunfo de Carlos Palenque. Sin duda alguna. ¿Cómo anda el corazón? El corazón físico y el otro también. Muy bien, estoy perfectamente... No tuve una afección demasiado grave, gracias a Dios. Simplemente fue la arteria que se contrajo, la han inflado, la han recauchutado y está perfectamente. No tengo nada absolutamente, los recorridos... No se ha convertido en un corazón exógeno, desde luego. No, pero fueron exógenos los que me curaron, porque lamentablemente el país no tiene esos equipos tan sofisticados que tendríamos que tener los bolivianos. Y ese tema de la seguridad social está aquí también. ¿Cómo no vamos a contar con esos equipos teniendo tan buenos profesionales? Es un equipo ultra sofisticado. Es un catéter que ingresa desde la ingle hasta la arteria y que la infla como con un globito. Es un equipo holandés que no ha llegado todavía al país. Es una lástima que no tengamos y que a causa de eso mucha gente tenga que sufrir problemas de tipo cardíaco que se están convirtiendo en problemas diarios. O sea que usted asume que tenemos Carlos Palenque para rato. Sí, definitivamente, si Dios lo permite, naturalmente. Muchísimas gracias a don Carlos Palenque por esta Tocayo. conversación. Hay un hombre en Bolivia que quiere a su pueblo radiante y feliz. Carlos Palenque es el hombre que quiere a Bolivia triunfante y capaz. Es la mano sin